Bien, ahora ¿Ahora qué pedo? Ya está cantando el... vamos a silenciar aquí a los compañeros. Bien, para poder empezar a trabajar con el PIC, forzosamente necesitamos saber cuáles son las características de él. Y se acuerdan que en la clase de antier estuvimos trabajando con respecto al oscilador, ¿verdad? Y no solamente al oscilador, sino también algunas otras cuestiones que se tienen que trabajar y configurar antes de empezar a hacer nuestro programa. Es decir, tenemos que generar los bits de configuración para nuestro programa, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Para empezar, voy a retomar nuevamente lo que tiene que ver con la hoja de datos, ¿sí? Y nos tendríamos que ir primero al asunto de las configuraciones del oscilador. A ver, nada más déjenme ver que aquí ya pasó algo que no sé por qué ya no se ve. A ver, permítame un momento, voy a... Entonces, tenemos que ver el asunto de del oscilador. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que hay que configurar la parte del oscilador, ¿no? Es decir, sí, tenemos que decirle qué tipo o en qué formato vamos a estar trabajando el reloj del sistema para que todos los eventos internos y la configuración y todo vaya en función de esa base de tiempo. Entonces, fíjense que hay varias formas varios formatos de trabajo con el reloj. Y de hecho, aquí, de acuerdo a lo que dice la hoja de datos, hay un par de registros, una que se llama config 1L y config 1H, que tienen que ver con el uso de los osciladores, pero creo que es más fácil entenderlo desde este punto de vista. Fíjense. En este diagrama lo que nos dice es cómo está configurado el reloj, y eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? Noten que está así como punteado todo esto, ¿ya lo vieron? Pero este bloque particularmente dice que es para la fuente de reloj del USB. Recuerden que este micro tiene un puerto USB. Entonces, para poder trabajar con ese puerto USB, pues bueno, habría que configurarlo para que ya se vaya hacia el periférico USB. Aquí, de manera muy clara, lo indica. Sin embargo, si no vamos a usar este módulo para generar ese reloj, bueno, entonces, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, en la cual tenemos un par de pines para poder colocar un oscilador o algo similar, un resonador, esa entrada que a su vez ya se acopla y se adapta en esta etapa que está ahí marcando en este momento, ya se puede ir directamente hacia la parte donde llegamos hacia el puerto USB, o nos podemos ir a esta etapa para acondicionar la señal del reloj del USB, o nos vamos hacia la parte inferior, que es toda esta parte, para trabajar con un reloj externo, el cual ya no tiene nada que ver con esta etapa. Entonces, en general, para explicar un poco cómo funciona esto, en teoría, la velocidad máxima que podemos trabajar con el micro es de 48 MHz, ¿sí? Por acá aparece un PLL que dice que es de 96 MHz. Entonces, ¿cómo le hace y demás? Bien, supongan ustedes que para que podamos trabajar con este módulo, después de esta etapa que dice PLL, Prescaler y MUX, debe haber a fuerzas, 4 MHz de salida de esta etapa. ¿Cómo le haríamos? Por ejemplo, el reloj más pequeño que podemos utilizar con este PIC es de 4 MHz. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque si está pensado para trabajarse con USB y utilizar esta etapa, fíjense lo que sucedería. Cuando metemos una señal de 4 MHz de aquí desde el exterior, lo pasamos hacia este preescalador, ¿sí? Y tendríamos que buscar el divisor correcto para que a la salida de este multiplexor tengamos una señal de 4 MHz, ¿no? Entonces, la única forma de que yo meta una señal de 4 MHz y aquí salga una señal de 4 MHz es que elijamos la opción donde dice entre 1. No sé si se alcanza a ver o hago un poquito de zoom para que lo noten bien. En esta parte, no sé si se ve que dice entre 1. ¿Sí se ve o no se ve?
Sí, ahí está. Sí. Va. Entonces, pero ahora imagínense que en vez de usar un reloj de 4 MHz, utilizan uno de 8 MHz. Entre dos. Espérense, dejen que pase el tren. Vámonos, vámonos. Si tenemos un reloj de 8 MHz aquí en la entrada, para que aquí den 4 MHz después de toda esta etapa, ¿entre cuánto tendríamos que dividir ese reloj? Entre dos. Entre dos. Entre 2. Entonces, aquí hay un registro que se llama PLL-DIF, precisamente, en el cual tendremos que seleccionar una opción dentro del registro correspondiente para que la señal de entrada sea dividida entre 2. Si teníamos 8 entre 2, aquí sale 4, entra al PLL, a la salida del PLL llega a 96 MHz y después de ahí ya viene el divisor entre 2 que ya va a ir a dar hasta la parte del USB. Es decir, aquí al USB tienen que llegar 48 MHz a fuerza. Entonces, este divisor precisamente es para ajustar la escala para este pequeño cuadrito que dice 96 MHz PLL. Es decir, aquí para que ese cuadrito me genere a su salida 96 MHz, a su entrada forzosamente debe tener un reloj de 4 MHz. Entonces, por eso es que vienen varios divisores, ¿no? Imagínense que tuviera yo un reloj de, ¿qué será? Un reloj de 20 MHz. Para que acá salga 4 MHz, ¿cuál de los divisores tengo que usar? Entre 5. El de 5, ¿verdad? Entonces, utilizaré yo esta opción, es decir, en el registro correspondiente PLL-DIF, tendría que colocar esta opción para que la entrada de 20 MHz sea dividida entre 5, para que aquí me dé 4 y ya podamos tener los 96 MHz aquí en esta etapa a la salida del PLL y ya poder continuar con el trabajo del USB. Supongan ustedes que necesito colocar una señal o tener un reloj de 48 MHz aquí en la entrada. ¿Podríamos usar algún divisor? Sí. ¿Entre cuánto? Entre 2. 12. Entre 12. 12. Y entonces, de esa forma, ¿qué tendríamos? Aquí los 4 MHz y ya podríamos utilizar esta etapa. Insisto, toda esta parte está más pensada para la parte del USB. Sin embargo, aparte de que podemos utilizar esta señal de 96 MHz, que después lo podemos meter aquí donde dice PLL Post Scaler y empezarlo a dividir. Es decir, también podemos hacer que el PIC trabaje a 48 MHz a partir de un reloj de 4 MHz. Está padre eso, ¿no? Es decir, tengo un reloj pequeño, pero puedo generar una frecuencia mayor que la de ese mismo reloj. Aquí hay otro divisor, pero si se fijan, ya los registros ya no se llaman igual. Recuerden, los registros de propósito específico o especial no son más que posiciones de memoria en las cuales se mantiene la configuración de trabajo del PIC. Y siempre tenemos que conocer esa parte. ¿Cuál es si no voy a utilizar esta parte de arriba y quiero utilizar los 96 MHz para generar una frecuencia más alta a partir de un reloj de una frecuencia más baja, entonces ya lo puedo empezar a dividir, ¿no? Aquí puedo usar el registro CPU-DIF, si se fijan. ¿Para qué? Pues para que podamos tener un divisor entre 2, entre 3, entre 4 y entre 6, ¿sí? Entonces, ahí ya depende de lo que se necesite para trabajar con el reloj y a qué velocidad quiero estar trabajando el reloj, ¿vale? Ahora, aquí si se nota, si hubiéramos elegido esta parte, ¿no? Y de hecho, si traíamos un reloj de acá de 48 MHz, podemos no pasar por el preescalador ni toda esta etapa e irnos directamente hacia la salida del USB DIF y después ya pasar la señal de manera directa al puerto USB. Pero si no nos vamos por ese lado, entonces nos podemos ir por la parte inferior y utilizar esta etapa que también es un post-scaler, es decir, me permite dividir nuevamente la señal del reloj según lo que me convenga.
a conveniencia. Pero la diferencia es que aquí la división no es para después generar una, no es para generar una, no es para generar una frecuencia mayor, sino siempre es para generar una frecuencia igual o menor que la del oscilador. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. A ver, entonces, de acuerdísimo. Esta parte, la del prescaler y demás PLL, es para obtener, a partir de un oscilador con una frecuencia baja, obtener una señal de reloj con una frecuencia alta. ¿Sale? Ahora, el otro, si yo no quiero hacer uso de frecuencias muy altas, pues entonces yo puedo elegir un oscilador, el que este sea, y dividir la señal. Entonces, si nos vamos por la etapa de abajo, por la parte inferior, entonces la señal de reloj, lo mínimo que puede ser es igual al oscilador o menor, porque puedo hacer divisiones de la señal original del oscilador que estamos poniendo aquí donde dice OSC2 y OSC1. ¿Vale? Sin embargo, ¿quién controla también a eso? Lo controla un registro que se llama CPU-DIF, ¿sí? Al igual que aquí, cuando estábamos usando esta parte de alta frecuencia, también lo controla el registro CPU-DIF. Entonces, tenemos que aprender a manipular ese registro para poder trabajar con nuestro oscilador. Después, una vez que ya sea que utilizamos las señales de alta frecuencia o de frecuencia normal, como ustedes le llaman, o le quisiéramos llamar, tenemos aquí otra etapa donde llega la salida de la parte superior o la salida de la parte inferior. Esto sigue siendo una especie de multiplexor o selector, vamos a llamarlo así, pero ese está seleccionado por quién. Está configurado por los bits que van desde el FOSC 0 hasta el FOSC 3. Es decir, sería el FOSC 0, 2 y 3. ¿No? 0, 1, 2 y 3, perdón. Serían 4 bits. Entonces, esta es la etapa que tenemos que aprender a configurar allá en nuestro micro y entender qué es lo que queremos hacer con él en cuanto a la frecuencia y el oscilador. La configuración del oscilador es tan importante que si no lo configuramos bien, entonces el programa va a empezar a hacer cosas raras. Entonces, a fuerza necesitamos siempre conocer cómo manipular y configurar nuestro reloj de oscilación interno para que todos los eventos dentro del micro funcionen de manera correcta. Ya la parte del oscilador interno, bueno, esto ya tiene que ver con otras situaciones. Incluso podemos poner dos relojes, ¿no? Es decir, un reloj primario y un reloj secundario, del cual posiblemente no precisamente sirva para todos los periféricos, pero sí para algún otro módulo interno que necesite un reloj secundario. Tenemos la parte del oscilador interno, que ese no nos vamos a meter por el momento. Y finalmente, así como tenemos estas dos fuentes de señal de reloj, aquí hay otro multiplexor del cual tiene las señales que vienen de arriba del oscilador secundario o del oscilador interno, que finalmente ya la salida, ya sea para los periféricos y el CPU, se da hasta esta etapa. Entonces, fíjense que hay un montoncísimo de formatos de cómo configurar el oscilador. Está muy completo esta oscilación. Otra cosa que quiero que observen es que si nos vamos por la parte de abajo del oscilador primario, aquí vienen los formatos XC, HC, SC, ESIO, pero si estamos en la etapa del PLL, Prescaler y demás, viene un HS, PLL, SPLL y todos estos, que son 4. ¿Y esos dónde los encontramos? Ah, pues es que acá arriba, recuerden que tenemos varias formas o varios formatos de trabajo para el micro. Entonces, típicamente, la configuración más común para el micro es esta que dice la configuración en XT, es decir, que usamos un cristal resonador, pero a baja frecuencia, ¿sí? Y el segundo que más se utiliza es este que dice HS, ¿sí? Que es un cristal de alta velocidad o un resonador de alta velocidad, ¿sí? Entonces esos son las dos formas o los dos formatos de configuración para el oscilador en función de la frecuencia del reloj.
¿Cómo sabemos, aparte de eso, el asunto de cuáles son las velocidades que se pueden alcanzar y demás? Bueno, aquí adelante, después del diagramita este del oscilador, aquí vienen algunas opciones, ¿sí? Para poder trabajar y sobre todo, qué tipo, de qué valores tienen que ser los capacitores que se utilizan. De hecho, aquí en la figura 2.2, aquí, si se fijan, dice operación de un resonador cerámico o de cristal y para la configuración en estas modalidades, ¿ya vieron? Es XT, HS o HSPLL. Solamente para esas. Ya después vienen algunas otras, pero particularmente solamente va el cristal y 2 capacitores que están como, no en paralelo, pero sí están ahí con respecto al reloj. A lo mejor podríamos mencionar que están en paralelo, ¿no? Digo, aunque no están literalmente en paralelo, porque para que algo esté en paralelo deben compartir exactamente dos nodos de conexión. Pero por aquí aparece un cristal en medio de ellos. Entonces, si se va a trabajar con un reloj de 4 MHz, que es lo más típico también para este PIC, al menos al inicio de los cursos, es porque vamos a trabajar el tipo de oscilación XT. Y entonces, con eso, el capacitor C1 y C2 debería ser de 27 picofaradios. ¿Va? Ahora, también podemos trabajar ese oscilador de 4 MHz, pero en el formato HS, para lo cual, obviamente, los capacitores siguen siendo los mismos, de 27 picofaradios, ¿sí? En el caso de que tengamos relojes más altos, es decir, de 8 MHz y de 20 MHz, digo, seguramente pueden haber otros, pero los más comunes son estos. Si voy a trabajar con un reloj, un cristal externo de 8 MHz, entonces vamos a trabajar con capacitores de 22 picofaradios. Y si tenemos uno de 20 MHz, con uno de 15 picofaradios. ¿Sí? Entonces, con estas tablitas y ese diagrama y demás, podemos entender cómo funciona en realidad el oscilador, el reloj. Y ya si arman un sistema o arman un circuito o demás, pues ya tendrán que elegir qué tipo de oscilador van a utilizar, cuál es la frecuencia de su cristal externo y qué capacitores usar para formar o para crear esa etapa de oscilación del microcontrolador. ¿Sale? ¿Quedó claro o hay alguna pregunta en particular? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguros? Sí.